Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. En Noticias Caracol seguimos aquí en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuando han transcurrido 5 años de la tragedia de Iota. Un día como hoy, la isla de Providencia estaba completamente incomunicada y destruida en un 98%. En minutos les tenemos esta y otras historias como nos gusta, como siempre lo hacemos, del lado de la gente. Catalina. Sí, señora Alejandra. Entre tanto, crece la polémica por la muerte de 7 menores de edad en un bombardeo de las fuerzas militares contra las disidencias en el departamento del Guaviare. De esto hablaremos más adelante porque iniciamos en Cali, donde se registró un nuevo ataque terrorista con explosivos contra una estación de policía. 3 personas resultaron heridas. Paula Restrepo, ¿qué detalles se conoce? Catalina, buenas tardes para usted y para los televidentes. Pues les informo que las autoridades han informado que están investigando quiénes serían los presuntos responsables de haber lanzado esta granada en la estación de policía de Los Mangos, esto oriente de la capital vallecaucana. Este hecho dejó a 3 personas heridas, entre esas 2 policías que afortunadamente se encuentran recuperándose en sus hogares y un civil que está a la espera de una cirugía, pero de acuerdo con las autoridades no es nada de mayor gravedad. Las autoridades también informaron que hay una bolsa de recompensa para ciudadanos que puedan brindar información que dé con el paradero de los responsables de este hecho, pero también de otros que han ocurrido en los últimos meses aquí en la ciudad de Cali. Hablamos con ellos y eso nos dijeron. Seguimos muy atentos, había unos cierres preventivos también y por supuesto nuestra Policía Metropolitana a través del General Bello ya ha tomado unas medidas de control y de vigilancia frente a la infraestructura. Solamente por los hechos que han presentado anteriormente, se están realizando actividades en conjunto, como lo menciona el señor secretario de Seguridad de Cali, donde el bloque de búsqueda ha implementado actividades investigativas, inteligencia, todo lo que tiene que ver del control y se generan, digamos, ese fortalecimiento de los resultados. Y luego del violento ataque que se registró en la estación de policía de Mondomo, Cauca, que dejó a 5 personas lesionadas, el gobernador del Cauca ha pedido la militarización urgente e inmediata de la vía panamericana para evitar que hechos como estos ocurran nuevamente. Varios sectores respaldaron la petición que le hizo al gobierno nacional el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, de militarizar la vía panamericana. Propuesta hecha por el mandatario caucano tras la escalada de violencia en más de 15 municipios, donde ataques de disidencias de las FARC han afectado a civiles, misión médica y dejado poblados destruidos como Mondomo. Se hace urgente la militarización total de la vía panamericana y más acciones contundentes que le devuelvan la tranquilidad a nuestro departamento. Gremios del Cauca respaldaron su petición al señalar que los ataques ponen en riesgo la vía panamericana, clave para el transporte, el abastecimiento y la actividad empresarial del sur del país. Para nosotros es muy importante que haya una presencia de la fuerza pública, es un llamado que ya hemos hecho. En el Valle del Cauca, por su parte, advirtieron que la inseguridad en la región afecta la movilidad, el comercio y la conectividad regional. En ese sentido, apoyaron la propuesta de militarizar la Panamericana para garantizar seguridad, especialmente por las consecuencias de esa escalada de violencia en el Valle del Cauca. Ya la hemos tenido en el pasado, cada vez que hay una escalada terrorista en el departamento del Cauca, inmediatamente también ocurren afectaciones en nuestro departamento. Nuestras máximas capacidades han sido desplegadas, toda nuestra fuerza pública está alerta. Autoridades locales y gremios piden una respuesta integral que permita frenar la violencia y proteger a las comunidades, mientras el Cauca sigue en medio de una crisis que se agrava. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 36 minutos. Crecen los cuestionamientos por el bombardeo en el Guaviare que dejó 7 menores de edad muertos. La representante a la Cámara, Catherine Miranda, anunció que presentará este martes una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Otros congresistas también se pronunciaron. Una tormenta política se ha desatado en el país por causa del bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en Guaviare, en el que murieron 7 menores de edad. La operación militar ha sido cuestionada por diferentes sectores. Incluso ya se anunció que se citará a debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Así como la promovimos en el momento de Iván Duque, la promovemos en el momento de Gustavo Petro. Bastante curioso, ¿sabe, Pablo? Los hechos muy similares.
y sobre todo en el mismo departamento, en Guaviare. Entonces creo que la coherencia nos obliga, así como le hicimos la moción de censura al ministro Botero, lo correcto y lo justo es hacerle la moción de censura también al ministro Pedro Sánchez. Desde el Congreso piden explicaciones al gobierno sobre la inteligencia militar usada en este bombardeo y cuestionan la posición del presidente Gustavo Petro. Cuando se va a bombardear, cuando se va a realizar cualquier tipo de acción militar en contra de grupos armados, usted tiene que tener unos principios fundamentales y los tiene que respetar: el principio de distinción, el principio de precaución y el principio de proporcionalidad. El principio es, usted tiene que distinguir en todo momento entre combatientes y civiles. El hecho de que un niño sea reclutado por un grupo armado no deja de ser un civil y no deja de ser una víctima. Esto pone de presente la fallida paz total del presidente Gustavo Petro y evidencia su doble rasero, porque lo que él hoy justifica lo denunciaba en tiempos del presidente Duque y exigía la renuncia del ministro de Defensa de la época. Otros altos funcionarios del gabinete deberán asistir este miércoles a un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos para dar cuenta sobre los vacíos en la estrategia de paz total, el incremento de menores reclutados y la expansión de los grupos armados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le notificamos desde ya. Este mismo martes vamos a radicar moción de censura para expulsarlo de manera fulminante de su cargo, pero además lo esperamos presencial y sin falta en el control político. Usted es citado, así que espero que no se invente excusas para inasistir. Por su parte, el senador Iván Cepeda condenó en su cuenta de X la muerte de menores en el bombardeo y reiteró que acciones de esta naturaleza están prohibidas en el derecho internacional humanitario. Noticias Caracol intentó comunicarse con otros congresistas de la bancada de gobierno, pero prefirieron no hablar al respecto. Otros sectores políticos cercanos al presidente, como el de Roy Barreras, respaldaron que nunca pueden estar en juego la vida de los menores en operaciones militares, pero que en este caso no se le mintió al país ni se escondió la verdad de lo ocurrido. Entre tanto, una fuerte defensa de este bombardeo hizo el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien aseguró que se siguieron los protocolos del derecho internacional humanitario, mientras que el presidente Gustavo Petro negó que se trate de un crimen de guerra, expresión que había usado en el pasado para condenar un caso similar en el gobierno de Iván Duque. Juan Pablo Contreras, ¿qué más dijo el gobierno? Catalina, buenas tardes. El gobierno dijo que había una rigurosa planeación de esta operación militar y que no se hizo improvisada. Dice que se cumplieron todos los principios de distinción, que se refiere a determinar quiénes son combatientes y están en actividades puntuales de las organizaciones ilegales y quiénes son civiles regulares. Dice el ministro de Defensa que se incorporaron todas las precauciones factibles para reducir riesgos a la población civil y a las personas protegidas. Sin embargo, dijo que la inteligencia militar permitió establecer que había adolescentes en función continua de combates como combatientes ilegales en armas. Esta es la razón que usa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para argumentar este bombardeo de la semana pasada en la que murieron siete menores de edad. Escuchemos lo que dijo el ministro. Bajo ese principio de distinción, ahí en ese grupo solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades. De acuerdo a los análisis que se habían hecho a la valoración, había la probabilidad de que existieran combatientes ilegales en armas. Y el resultado que daba medicina legal es que habían adolescentes en función continua de combate como combatientes ilegales en armas. No habían niños, no habían niñas. Dice él que no habían niños y que no habían niñas porque al parecer la menor de este grupo de menores de edad tenía 13 años y por lo que él lo cataloga como un adolescente y dice, y es muy puntual en que esta operación se dio para proteger a 20 soldados de la fuerza pública que estaban en desventaja táctica y muy próximos a una amenaza letal por parte de la disidencia de Iván Mordisco. Dice el ministro de Defensa que las críticas están recayendo en este momento contra el gobierno, pero que es a los grupos armados que usan a los niños como instrumento de guerra a quienes se debe cuestionar en este momento. Escuchemos lo que dijo. Aquí deberíamos estar rechazando a los criminales. ¿Por qué no escucho una voz rechazando a quienes reclutan a los menores? ¿Por qué? A ellos son los que tenemos que rechazar. Aquí el crimen los están cometiendo, son ellos. Crimen de lesa humanidad que nos están quitando a los niños.
Dijo el presidente Gustavo Petro en esta misma línea que se cumplió el principio de distensión y que en la selva adentro donde se produjo el bombardeo era imposible romperlo. Dice que en esa zona del país no habían civiles y que por lo tanto todas las personas que cayeron en esta operación militar eran combatientes de la guerrilla. Sin embargo, dice el presidente que esta vez protegieron los soldados y que decisiones como las de este bombardeo, con las características y con las sugerencias que hace el derecho internacional humanitario, se seguirán tomando y que pues seguirán implementando estas medidas en cuidado de todas las personas del país. Sí, Juan Pablo, y es que a propósito, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, dijo que el bombardeo registrado en el Guaviare pone al gobierno en una situación muy compleja y que hay indicios de que en este caso sí hubo una violación al derecho internacional humanitario. Un primer análisis de lo ocurrido a raíz de este bombardeo que se dio en el Guaviare el lunes pasado. Esto pone a las Fuerzas Armadas y el gobierno del presidente Petro en una situación bastante compleja porque, recordemos que el gobierno actual fue muy vocal en señalar el inconveniente de los bombardeos para la lucha contra grupos armados organizados y sobre todo porque no se justificaba perder la vida de menores de edad por el tipo de objetivos militares, o sea, bombardear en zonas donde se sabe y es bastante sencillo de identificar que hay menores de edad dentro de los grupos, pues puede parecer que cumpla un objetivo importante en términos militares, pero a la larga termina no siendo una estrategia efectiva para controlar el territorio. Lo que pasa es que según la Defensoría del Pueblo, y es algo que yo comparto, hasta el momento esto pareciera ser una clara violación al derecho internacional humanitario. Claro, a mí me gustaría establecer algo específico que dijo el presidente y hacerle la pregunta. Él dice, si yo no bombardeo precisamente este campamento, allí en el Guaviare hubieran emboscado a más de 20 jóvenes soldados. ¿Qué decir frente a eso? Pues mire, Pablo, estas son las cosas donde ya los tribunales y más expertos en la materia y en derecho internacional entran, vamos a verificar varias cosas. Primero, si había inteligencia suficiente que identificara que había menores de edad. Segundo, si no se pudo haber utilizado ninguna otra táctica disuasoria que no fuera directamente el bombardeo para evitar perder la vida de estos menores. Y tercero, el tipo de proporción, o sea, proporción en armamento, en estructura, en armas y todo, porque si se muestra que había la proporción de control y la proporción de fuerza suficiente a favor del ejército, pues efectivamente esto es una violación al DIH. Lo otro que da cuenta de esto es de la utilización, bueno, eso ya lo sabemos en el país, pero digamos que queda al descubierto la utilización de menores de edad en el conflicto, que es gravísimo, ¿no? Es gravísimo y eso es una deuda pendiente del Estado colombiano prácticamente en este nuevo ciclo de la violencia, tanto el gobierno Duque como el gobierno Petro. ¿Y por qué no somos capaces de detener esto? Y es porque siempre nos estamos enfocando en este tipo de acciones muy comandadas por el ejército, pero desde que se desmovilizaron las FARC no hemos hecho lo suficiente para tener un aparato de policía que funcione en los municipios y que esté previniendo y que esté protegiendo a la población y tener un aparato de justicia que también nos permita judicializar y capturar a todos estos grupos que vienen. En 2019, la muerte de 8 menores de edad durante una operación militar en el Caquetá contra las disidencias de las FARC también generó graves cuestionamientos al gobierno del entonces presidente Iván Duque y precipitó la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero. Recordemos qué fue lo que pasó. Este fue el bombardeo que llevó a cabo el 29 de agosto de 2019 la Fuerza Aérea contra 2 campamentos de las disidencias de las FARC, específicamente contra el antiguo Frente Séptimo, donde se encontraba alias Gildardo Cucho y sus hombres en la vereda Candilejas, municipio de San Vicente del Caguán, esto en el Caquetá. Ofensiva que se ordenó por parte del presidente Iván Duque el mismo día en que alias Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña le decían al país que abandonaban el proceso de paz y regresaban a la lucha armada. En su momento, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, destacó los resultados de este ataque aéreo y días después el comandante de la Fuerza de Tarea Omega entregó detalles de las bajas y del armamento incautado, pero nunca mencionó que entre los muertos estuvieran menores de edad. El consolidado final de esta operación son 14 muertos en desarrollo de la operación militar, 12 fusiles de asalto de fabricación americana, AK-47, Galil, entre otros.
Casi un mes después de la operación militar, fue el personero de Puerto Rico, Caquetá, quien denunció que 3 de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y campesinos reclutados por las disidencias en municipios como Puerto Rico, San Vicente y Solano. La Personería Municipal ha tenido conocimiento de 3 casos de reclutamiento forzado, todos niñas, niña de 13, 16 y 17 años. 2 meses después, el escenario fue el Congreso de la República y el panorama se centraba en las denuncias de la oposición, asegurando que se había ocultado información sobre esas muertes, lo que le costó al presidente Iván Duque una de sus primeras crisis políticas en el sector seguridad. Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó 7 niños y murieron 7 niños, que quizás son 4 más. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? A lo que el ministro Botero respondió que el bombardeo fue una respuesta legítima y el entonces comandante general de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro, responsabilizó de la muerte de los menores a las disidencias de las FARC y señaló que la información de inteligencia militar con la que se ubicó alias Gildardo o el Cucho no incluía menores de edad dentro de su estructura. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo el Cucho. A pesar de las múltiples versiones entregadas por parte del gobierno de ese entonces, la oposición se mantuvo en sus denuncias. Y tampoco dio explicación alguna de por qué durante 2 meses ocultó que de los 14 muertos en ese operativo, que él informó mintiendo porque eran 18, 8 de ellos eran niños. Y 3 de ellas, como informó el personero de Puerto Rico, Caquetá, habían sido víctimas de reclutamiento y víctimas de abuso sexual, y la respuesta que el ministro de Defensa les dio fue bombardearlas. Y a la víspera de la moción de censura, el entonces ministro Botero dimitió de su cargo. Este episodio no fue el único denunciado en su momento por parte de la oposición. Posteriormente, el senador Iván Cepeda presentó un informe de medicina legal en el que aseguraba que al menos 29 menores de edad fallecieron por ataques de la fuerza pública. Y precisamente en Noticias Caracol en Vivo conversamos con el exministro de Defensa Guillermo Botero. Aunque expresó su apoyo a las fuerzas militares, dijo que quienes lo criticaban en su momento ahora defienden la operación registrada en el departamento del Guaviare. Es que este no es un hecho nuevo. En el gobierno del presidente Petro se han presentado 13 bombardeos, de los cuales no conocemos cuáles han sido los resultados, solo se viene a conocer esto. ¿Qué opina usted, ministro, que ahora, digamos, acepten el tema de bombardeos a pesar de que hay menores de edad y en su momento hayan citado a una moción de censura? Es que ellos manejan la política y manejan las narrativas para acomodarla a la situación actual. Ellos casi que están haciendo un copiar-pegar de lo que yo respondí frente al Congreso y frente a los medios de comunicación. El presidente Petro, en ese momento senador Petro, y el senador Roy Barreras y el señor Iván Cepeda están repitiendo hoy exactamente lo mismo que yo dije en su momento. ¿Ustedes sabían que en ese momento había menores? No, nosotros no sabíamos absolutamente nada y nunca escondimos información. Nosotros actuamos, tomamos lo que se llaman las medidas urgentes y le entregamos eso a la Fiscalía. ¿Es legítima la fuerza cuando el menor de edad precisamente es combatiente en medio de estas operaciones? Sí, es legítima la fuerza y así se han pronunciado tribunales internacionales y tribunales nacionales. Sobre eso no existe la menor duda jurídica. Es una operación totalmente legítima y la que sucedió ahora en el Guaviare es una operación legítima y yo la verdad respaldo el actuar de las fuerzas militares. Lo que uno no puede aceptar es el cambio de narrativas para acomodarlas a unas nuevas circunstancias que son absolutamente idénticas. Solo hay una diferencia que es importante recalcar. Aquí se trazó como política que no iban a bombardear si había menores. Eso llevó a que hubiera un incremento sustantivo. Hay estadísticas que hablan del 248% de incrementos en el reclutamiento y era deber del Estado actuar para prevenir esos reclutamientos y eso fue lo que no hicieron. Hoy en día lo que hay que mirar son los 12 bombardeos anteriores cuya información de fallecidos no la conocemos. Esta es la primera vez que sale a la luz pública los resultados de los bombardeos, pero no se ha dicho absolutamente nada sobre los anteriores 12 bombardeos. Lamentablemente podría uno pensar y seguramente aceptaría
que debe haber menores, porque la instrucción que dieron las fuerzas, seguramente las fuerzas contrarias a la ley, es reclutemos, que de esa manera no nos van a poder bombardear y estamos repeliendo el ataque aéreo. Ahora bien, defensores y expertos en derechos humanos coinciden en que detrás de la muerte de menores de edad en medio de combates está el flagelo del reclutamiento forzado que ha aumentado en los últimos años y que debe ser condenado. 7 menores de edad murieron en medio del bombardeo el pasado lunes en Calamar, Guaviare. Luego de esta operación militar contra las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, un análisis forense determinó que 4 menores de edad eran mujeres y 3 hombres. Según el ministro de Defensa, todos eran mayores de 13 años. Esto no hubiera pasado si los niños o las niñas no hubieran estado reclutadas. Independientemente del modo o la manera en que el niño y la niña se haya unido a estos grupos, estén o no en combate, ante todo un niño o niña que está en combate o en estos grupos es una víctima. El reclutamiento de menores de edad se ha hecho más evidente en el Pacífico, el Valle del Cauca, Nariño y Chocó, pero ha sido un fenómeno que ha ido permeando diferentes zonas del país. La Constitución declara al reclutamiento como un crimen de guerra. Muy lamentablemente hemos visto un aumento desproporcionado. Si compara las cifras del 2023 al 2024, el aumento representó más del 228%, es decir, en el 2024 más de 600 niños y niñas fueron reclutados y se sabe que hay un subregistro del más del 30%. La ONU en Colombia rechazó el fallecimiento de los 7 menores y condenó el reclutamiento de los niños. Además, hizo un llamado urgente a las autoridades para que dejen de ser utilizados como escudos humanos. Se refirió a las fuerzas militares diciendo que el planeamiento de operaciones debe tener una inteligencia rigurosa. Mientras el Estado colombiano no esté, los niños están totalmente desamparados. Y asimismo, lo están cuando el Estado se enfrenta a estos grupos criminales y suceden bombardeos que van en contra del derecho internacional humanitario. Es correcto, es necesario salvar la vida de los militares y de los policías de nuestros pueblos que están siendo víctimas de estas confrontaciones con grupos ilegales, pero también es cierto que el Estado debe procurar la protección de todos los menores de edad, en particular de los menores de 15 años. Expertos en conflicto explican que en medio de estas operaciones militares debe haber un equilibrio de fuerzas que permitan una ventaja militar. Crimen de guerra sí, pero quien los recluta, los arma y los coloca en el campamento. Seguridad Nacional se enfrenta aquí con una obligación de proteger a 50 millones de colombianos versus el riesgo de los menores en los campamentos. ¿Qué dice el derecho internacional humanitario? ¿Es un blanco lícito? Sí. El limitante no es la edad para el DIH. Pensar que un bombardeo simplemente por ser en un campamento y que incluso estos jóvenes o estos menores de edad sean combatientes, ya es lícito, no necesariamente es así, sino que hay que mirar muy bien las condiciones, las circunstancias. Los cuerpos de los menores permanecen en medicina legal en San José del Guaviare, junto con los demás abatidos en este bombardeo. Ahora revisemos el panorama del reclutamiento forzado de menores de edad en nuestro país. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, tenemos que en 2024 se registraron 625 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y en lo que va corrido de este año 2025 se reportan 162 casos. De acuerdo con la entidad, los grupos armados que encabezan la lista de este delito para este año son el Estado Mayor Central con un 40%, las disidencias con un 19%, el ELN con un 14% y el Clan del Golfo con un 9%. Ahora veamos, en las regiones donde más se reportaron casos de reclutamiento de menores en 2024 son las siguientes. En el Cauca con 376 casos, norte de Santander con 47 casos, Antioquia reportó 39 casos, Valle del Cauca 27 y el Huila con 23 reportes. De otro lado, de acuerdo con cifras de las fuerzas militares, este año se han recuperado 367 menores reclutados y en los últimos 3 años y medio se han logrado rescatar 2.411 menores de edad.
Y sobre este panorama nos conectamos a esta hora con Camilo González Pozo, presidente de Indepaz y ex jefe negociador del gobierno en los diálogos con las disidencias de alias Iván Mordisco. Gracias por estar con nosotros, doctor González. Quiero empezar preguntándole, las cifras de la Defensoría son muy dicientes. ¿Por qué se ha venido incrementando este flagelo del reclutamiento forzado de menores en nuestro país? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues en realidad el reclutamiento de menores ha sido una práctica recurrente, sistemática de grupos armados, y sobre eso en las mesas de conversación, en todos los documentos se ha exigido una proscripción y lo que es la desvinculación de personas de menos de 18 años. Se ha logrado que acojan desvincular menores de 15 años, pero siguen reclutando adolescentes diciendo que es legítimo a la luz del derecho internacional humanitario. De modo que la expansión la hacen reclutando adolescentes menores de 18 años, es decir, niños, clasificados como niños en el derecho internacional humanitario, en los códigos colombianos, y prohibido desde todo punto de vista. Eso yo creo que es uno de los grandes problemas. Tenemos situaciones muy críticas en las comunidades indígenas en el Cauca, por ejemplo, eso lo ha denunciado el Consejo Regional Indígena del Cauca. Son centenares de niños que están siendo... Los registros son muy bajitos comparados con la realidad, porque no hay denuncias o porque las familias tienen temor. Esa es una situación dramática, yo creo que es de los problemas. El reclutamiento en general, pero el reclutamiento de niños que son utilizados como rehenes, porque es que son, por supuesto, son colocados en una situación de intervención bajo control de estos grupos para de esa manera colocarlos como escudo frente a operaciones posibles de la fuerza pública. Sí. Es una situación muy complicada porque pues, tampoco justifica el hecho de que tengamos una práctica criminal de estos grupos armados de ninguna manera, que no se haga ni la inteligencia debida o que se proceda con fuerza desproporcionada como ha ocurrido en estos días. Sí, doctor González, a propósito de ese tema, diversas organizaciones, como ya lo escuchábamos, aseguran que este tipo de situaciones ocurridas en el Guaviare deben prevenirse y evitar justamente que los menores lleguen a estas filas ilegales. ¿Cómo prevenir el reclutamiento forzado? Pues la verdad que eso requiere una acción muy compleja, integral, porque va desde actividades educativas en la familia, es decir, mucha actividad desde la sociedad, pero también una presión. Yo creo que tiene que ejercerse una presión de legitimación a estos grupos armados, a estas prácticas, una exigencia a los que de alguna manera están en conversaciones, que ya pues está el caso de Calarcá, también de la Coordinadora Bolivariana, Comuneros del Sur, varias de estas organizaciones, el mismo Clan del Golfo, o gaitanistas, exigir de manera perentoria que se cumpla el compromiso escrito de desvinculación y una manifestación pública en los colegios, en todas partes. Y también yo creo que hay que hacer una educación dentro de la fuerza pública. Hay una interpretación, yo creo que es completamente equivocada, del derecho internacional humanitario, pero sobre todo de los derechos humanos. Es que los derechos humanos no aceptan que a niños colocados como víctimas y asumidos como rehenes se les considere un objetivo militar legítimo en toda circunstancia. Es distinto cuando hay una situación de combate inminente y del otro lado la fuerza pública tiene a un combatiente que no sabe la edad y tiene que defender la vida. Pero lo que se presentó en Guaviare demuestra que hubo fallas de inteligencia, fallas de planeamiento, una operación que fue concebida como una operación de bombardeo a un campamento donde estaban supuestamente jefes del grupo de Mordisco, de ese Estado Mayor Central, y el envío de 20 soldados a un entrampamiento, porque es que esa es la verdad. Ya había ocurrido en Calamar que un grupo de soldados que estaban transitando por allí sin ningún tipo de precaución fueron emboscados y murieron 11 militares de manera dolorosa. Pero debe haber una investigación, debe haber una comisión de investigación que informe realmente lo que sucedió, porque las explicaciones son supremamente insuficientes. Sí, señor, pues es Camilo González Pozo, director de Indepaz. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Bueno, un saludo para ustedes. A esta hora en el mundo, Noticias Chile, más de 15 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir presidente, pero también renovar el Parlamento. La seguridad y economía hacen parte de las mayores preocupaciones. Samuel Rojas, de nuestro aliado Canal 13, nos tiene a esta hora detalles de cómo avanza la jornada electoral. Samuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, y una nueva jornada de elección presidencial acá en Santiago de Chile, donde tiene una particularidad. La vamos a pasar a revisar ahora porque se ha repletado de votantes, de electores en esta nueva jornada de elección en Chile, porque el voto vuelve a ser obligatorio. Son cerca de 15 millones de chilenos los que van a tener que sufragar para poder elegir el nuevo presidente del país. Se espera, claro, que probablemente haya una segunda vuelta el 14 de diciembre y esta es la primera jornada para poder decidir entre 8 candidatos presidenciales. Una elección que se ha estado marcada por la gran cantidad de votantes por esta razón de que es obligatoria. Por ende, la gente ha llegado a repletar todos los centros de votación sin mayor inconveniente, eso sí, para poder instalarlos. Es decir, no hubo problemas para que las distintas mesas y vocales de mesa puedan estar ya instalados recibiendo los votos de las personas. Y por ende, ya las personas se están sufragando para poder elegir a su próximo presidente del país, que asumiría el próximo año, en marzo del 2026. La situación ha sido excelente, como se caracteriza a nuestro país. Siempre ha estado siempre en la vanguardia en el tema de la elección presidencial. Se espera que a eso de las 6 de la tarde ya estén los resultados preliminares para ver quién habrá ganado esta primera vuelta, porque lo más probable es que haya una segunda vuelta el próximo mes. Desde Santiago de Chile, Samuel Rojas Terán para la Alianza Informativa Latinoamericana. Samuel, gracias. La migración irregular es otro de los temas cruciales en esas elecciones que tienen a dos extremos entre los favoritos. Pero ¿qué proponen en esa materia los candidatos que están punteando la intención de voto? En el siguiente informe les contamos. Hace poco tiempo, los chilenos reclamaban en las calles una sociedad menos desigual. Eso precisamente hizo posible la llegada del izquierdista Gabriel Boric al poder. Ahora, las preocupaciones han cambiado. La seguridad y la migración irregular son los temas que han dominado en los debates y que paradójicamente están asociados a una agenda de derechas. Lo único que queremos es que salga uno luego ya, pero que cambie la cosa. Que cambie la cosa ya de más seguridad, más trabajo. El ultraderechista José Antonio Kast ha prometido reforzar las fronteras para frenar el ingreso de migrantes indocumentados e incluso expulsar a los que ya estén instalados en Chile junto a sus familias. El libertario Johannes Kaiser, también ultraderechista, sugiere enviar a la megacárcel de El Salvador a los inmigrantes indocumentados que tengan antecedentes penales. Ya no me compro el tema de las organizaciones de derechos humanos que siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Prefiero proteger los derechos humanos de la gente honesta. La oficialista de izquierda, Janet Jara, que ahora intenta tomar distancia del gobierno, propone censar a los extranjeros y aumentar el número de agentes policiales para mejorar la seguridad. Yo no tengo ningún complejo en materia de seguridad, ninguno. Y tengo la mano bien firme. ¿Y sabe por qué no tengo ninguno? Y con esto termino, perdonen lo largo, porque yo vengo de una población y sé el daño que hace la droga. Y sé la frustración que la gente tiene cuando no puede sacar a sus hijos de ahí. Jara lidera las encuestas para la primera vuelta, pero su victoria en la segunda parece mucho más difícil, pues los analistas sugieren que la derecha votará unida. Y en Ecuador también hay elecciones, pero de referendo y consulta popular. Entre las preguntas está establecer una asamblea constituyente para poder redactar una nueva constitución y también el permiso de bases militares extranjeras en territorio nacional. Ana María Palacios, de nuestro aliado Ecoavisa, nos amplía. Ana María. Hoy a las 7 de la mañana arrancó la jornada electoral en Ecuador. El presidente Daniel Noboa, junto con su familia, ejerció el derecho al voto en la provincia de Santa Elena, donde hizo un anuncio importante. Dijo que se capturó a uno de los criminales más buscados en Ecuador, alias Pipo, líder de la banda Los Lobos. Esta persona, este delincuente, no solo se hizo pasar por muerto, cambió de identidad, se escondió en Europa, sino que desde ahí ordenaba asesinatos en Ecuador. Recordemos que hoy más de 13 millones de ecuatorianos regresan a las urnas para elegir 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular. Entre esas, permitir que bases militares internacionales permanezcan en Ecuador. La segunda, eliminar el financiamiento estatal a partidos políticos. Y la tercera, la reducción del número de asambleístas. Con respecto a la consulta popular, los ecuatorianos, la gente decidirá si desean que se instale una asamblea constituyente que redactará una nueva constitución o carta magna. Este es el informe de Ana María Palacios desde Quito, Ecuador.
Pero para entender el contexto en el que se desarrolla esta jornada de elecciones, tanto en Chile como en Ecuador, hacemos contacto con nuestra analista internacional María Teresa Aya. Teresita, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy es un día importante para la región. Hay elecciones en dos países clave, presidenciales en Chile y una consulta popular y referendo en Ecuador. Empecemos por Chile, donde hoy es la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y si bien hay 8 candidatos inscritos, estos son los 4 más importantes. Tenemos a Janet Jara, miembro del Partido Comunista, quien ganó la consulta de la izquierda en Chile y tiene aproximadamente en intención de voto un 28% de la votación. Luego vienen todos los candidatos de la derecha, y es que todos estos 3 son parte de la derecha que está muy dividida en esta primera vuelta. José Antonio Kast es la derecha más radical y tiene el 19%. Le seguiría Johannes Kaiser, que es la ultraderecha y con un corte muy populista. Y luego Evelyn Matei, quien ha sido ya 3 veces candidata y es una derecha moderada. Entre ellos tendrá que salir el candidato de la derecha porque manejan el 50% de los votos, van a pasar a la segunda vuelta como derecha. La pregunta es, ¿cuál? Todo esto en un país donde el voto es obligatorio y de los 15 millones habilitados para votar este año, hay 5 o 6 que no han votado nunca antes, y no necesariamente por edad, porque tengan apenas los 18 años, sino porque antes no era obligatorio el voto, entonces no tenían que salir a votar. Se consideran una población apática frente a las elecciones, muy difícil de medir en las encuestas y que pueden cambiar todos los resultados en estas elecciones. Por otro lado, en Ecuador también tenemos elecciones y son primero una consulta popular para que haya una asamblea constituyente. Quiere el presidente Noboa cambiar la nueva constitución y es posible que lo logre. Y también un referendo que les cuento, lo más importante de las 3 preguntas del referendo hoy es que tiene que ver con permitir nuevamente bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Antes había una en Manta. Esta vez el presidente Noboa está proponiendo 2 bases militares nuevas para enfrentar el crimen organizado que tiene asolado a ese país. Un día clave en la región. Una de la tarde, 8 minutos. Como lo mencionábamos, los saludamos a esta hora desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Específicamente estamos aquí en Providencia y Santa Catalina recordando, o mejor, haciendo seguimiento a lo que ha sucedido luego de esos 5 años de la tragedia de Iota, que devastó completamente esta población en un 98%. Pero que surgió una población que hoy no solamente habla del desastre, sino que habla también de resiliencia, y por eso comenzamos esta transmisión con música, con el ritmos tradicionales del archipiélago. Lo hacemos con el maestro Willy B, de hecho, que si hablamos de Providencia, por supuesto, él es una gran figura para poder evidenciarlo. ¿Qué significa? Y se lo pregunto a Araceli, que además hace parte de la defensa civil. ¿Qué significa la música cuando estamos hablando de 5 años de una tragedia, la que dejó el huracán Iota aquí en Providencia? Pues la música significa en estos momentos tan difíciles esperanza. Significa esperanza, significa vida, significa desahogo, contraste de sentimientos, significa corazón, un corazón entero, identificación, sus raíces. Y por supuesto, por medio de la música, poder lograr salir adelante también. Salir adelante y olvidar, Araceli y televidentes, lo que ocurrió aquel 16 de noviembre. Lo hemos dicho, a esa hora estaba todo completamente devastado. Cuando comenzaron las alertas, el país estaba en alerta roja. Otros 5 departamentos también estaban viviendo los efectos del huracán Iota y su tránsito por el Caribe. El recuento de lo sucedido hace 5 años, el 16 de noviembre del 2020, en el siguiente informe.
Escenas como esta, que nos hacen testigo del afán de los isleños por proteger sus viviendas, fueron la antesala de la amenaza de Iota. Cuando apenas se reponían de las consecuencias del huracán ETA, las alertas por Iota se incrementaron el 14 de noviembre. Los organismos de socorro también hicieron su parte frente a un fenómeno aún considerado tormenta tropical, pero que advertía una mayor fuerza. Así lo precisaba la entonces directora del IDEAM. La tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes, tiende a fortalecerse en las próximas horas e incluso a alcanzar la categoría de huracán, con probabilidad de ser un huracán de categoría de nivel intenso. Al día siguiente el riesgo era inminente. Evacuar a las comunidades se convirtió en la prioridad en Providencia y Santa Catalina. Rápidamente Iota se convirtió en huracán categoría 4 y mientras en el resto del país al menos 5 departamentos reportaban graves emergencias por las precipitaciones relacionadas con su tránsito por el Caribe, en el archipiélago el pronóstico era de alta peligrosidad por su dirección y cercanía con la isla. En la madrugada del 16 de noviembre, funcionarios del IDEAM monitoreaban los fuertes vientos para prever lo peor. Iota ya era categoría 5. El huracán más devastador que por primera vez en la historia afectaba a territorio colombiano. El llamado de las autoridades locales tenía un objetivo. Aquí la prioridad, insisto, es salvar vidas. Por favor, resguardémonos en las viviendas. Y como se pronosticaba, Iota arremetió con todo su poder contra el archipiélago. Buenas tardes y mucha atención. El huracán Iota subió a categoría 5, la más alta en la escala de vientos de huracán Saffir-Simpson. En este momento registra vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora. Esta categoría es la más devastadora y en su paso dejó incomunicada a la isla de Providencia desde esta madrugada. En San Andrés también hay alerta máxima. Allí se sienten vientos huracanados de hasta 6 metros. Lamentablemente por la caída de los árboles en las calles no tienen vía para llegar a rescatarnos. Con el amanecer, la fuerza del huracán continuaba golpeando la isla de San Andrés con presencia de vientos huracanados de 170 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros de altura. Ante el temor, algunos isleños insistían en reforzar las tejas de sus casas en medio de las intensas lluvias. ¡Mamá! ¡Agarra el poste! ¡Ah, puta! Poco a poco se fueron conociendo las afectaciones allí. Daños a viviendas, vías destruidas e inundadas, afectaciones a la infraestructura y los servicios de energía y comunicaciones, así como buena parte de la infraestructura pública. Cerca de 4.000 familias vivieron las consecuencias directa o indirectamente de Iota en San Andrés. Mira dónde está el techo arriba del palo de limón. Providencia y Santa Catalina permanecían incomunicadas tras el paso del huracán. La situación era alarmante. Las horas transcurrían y el país desconocía la dimensión de las consecuencias de Iota allí. Este fue el primer reporte de la Defensa Civil. Providencia hemos tenido un seguimiento a las 3 de la mañana y en este momento estamos intentando restablecer la comunicación para conocer los detalles, pero pues esto lo está manejando directamente la sala de crisis. Finalmente, el presidente Iván Duque confirmó lo impensable. Hasta hace unos minutos tuve conversación ya con el señor alcalde de Providencia, con el doctor Norberto Gary Hooker, y nos dice él que hay una destrucción de infraestructura del orden del 98%. Es una afectación muy similar a la que se vio en el año 2005 con el huracán Beta. La diferencia es que el huracán Beta era categoría 1, estuvo muy cerca el ojo del huracán de nuestra isla de Providencia. Aquí estamos hablando de un huracán que logró transformarse hacia huracán categoría 5, por lo tanto la afectación de infraestructura es muy grande. Y también hasta ahora la información preliminar que nos da el señor alcalde es que hay un fallecido. 2 días transcurrieron y con los primeros evacuados se conocieron también las primeras imágenes que permitían detallar los daños. La emergencia fue total con el paso del huracán a unos 18 kilómetros de distancia.
Providencia estaba destruida. Aunque la devastación fue contundente, entre los escombros y aún incrédulos del hecho de estar vivos, los sobrevivientes de Iota enviaron mensajes de supervivencia a sus familiares con el arribo del presidente Duque a la isla y con él las cámaras. Una destrucción total, pero estamos con vida, familia, estamos con vida y vamos a seguir luchando. Lisa, estoy bien, gracias a Dios, no te preocupes. Mira, los materiales se recobran, pero gracias a Dios, Dios nos ayudó. A mis 2 hijos en Cartagena, Rafael y Ayoni, que gracias a Dios sobrevivimos y que gracias a Dios estamos vivos, que los quiero mucho. Mi familia en Santa Catalina, que estoy bien, gracias a Dios con vida, todo algo inexplicable, pero gracias a Dios con vida. El saldo preliminar de la tragedia, 2 personas fallecidas y 6 heridas, a quienes las condiciones tampoco permitían asistirlos. Así lo relató la entonces directora del Hospital de Providencia. Y se sumaba otra preocupación, los contagios por el COVID-19. La gente literal está en la calle, no tienen dónde vivir. Quedó devastado Providencia y hay una angustia bien grande en el hospital, que perdió todo, absolutamente todo. El gobierno nacional declaró la situación de desastre durante un año en el archipiélago de San Andrés y Providencia, y entre las prioridades del plan de respuesta inmediata estaban la remoción de escombros, la instalación de albergues, el restablecimiento de los servicios básicos, suplir la atención básica en salud y demás asistencia humanitaria, así como la oportuna reactivación económica. Refuerzos y ayudas también llegaron desde diferentes regiones del país y la solidaridad de los colombianos fue evidente y necesaria. Pero el esfuerzo aún más relevante del gobierno nacional se concentraba en reconstruir Providencia, que aún con el nivel de los daños, su compromiso fue hacerlo en tiempo récord. Nosotros hemos venido hablando de un plan de 100 días de reconstrucción, tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria y entrega de soluciones para las familias más afectadas. Todas las viviendas de Providencia van a ser intervenidas y restauradas por el gobierno nacional antes del 2022. Pero los tiempos no se cumplieron, lo que obligó a los raizales a interponer acciones legales reclamando el derecho a la vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano y a la consulta previa, los cuales demandaban vulnerados. Pese a la sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional, que tiempo después le dio la razón a los raizales, 5 años han pasado y el incumplimiento persiste, así como las inconformidades por lo que se ha hecho. Iota sigue soplando, pero con vientos de corrupción, de desidia y de olvido. Luego del día de la tragedia, por supuesto, todos los esfuerzos se concentraron a continuación en el tema de la reconstrucción, de la que ya también les vamos a hablar, precisamente porque allí se concentran varios de los reclamos hoy de los isleños, de la gente, de la población, del pueblo raizal de la isla de Providencia y Santa Catalina. Mire, por acá me acompaña Karen también, mostrando un poco de la danza tradicional. ¿Qué están bailando, Karen? Bueno, en estos momentos estamos bailando una de las piezas llamadas Jumping Polka. Es uno de los bailes tradicionales que quedamos como herencia. Entonces, pues aquí una muestra un poco de la cultura, de lo resiliente que somos y de lo que el baile permitió que nosotros como isleños pudiéramos, digamos, sobrepasar toda esta, pues, no digamos dramática, pero sí, pues que nos ayudó un poco a sobrepasar el Iota. Sí, señor, esa resiliencia que queremos también destacar en medio de esta cobertura especial de Noticias Caracol. Los isleños dicen, no son solo 5 años de olvido, son décadas de olvido y que no es del gobierno, no es de un gobierno en particular, hablan de un olvido estatal. Escuchen ustedes el informe, los reclamos de los isleños en medio del proceso de reconstrucción post-Iota. Para entender el talante del pueblo raizal, basta con recorrer las calles de las islas de Providencia y Santa Catalina hoy. Es una lección sobre cómo volver a comenzar y pasar la página de uno de los más amargos capítulos de su historia reciente, cuando lo perdieron todo por el huracán Iota.
5 años después, entre recuerdos de lo vivido, los reclamos también se hacen evidentes. El huracán fue horrible, devastó, arruinó, nos dejó sin todo lo material, pero sí, pues la enseñanza que yo siento que me dejó es que la unión y tener a la familia, porque si no fuera porque toda nuestra familia estaba junta, pues quién sabe qué hubiera pasado. Ayudamos a los vecinos a sacar a sus niños pequeños, o sea, yo siento que fue una lección que nos dejó, no sé, Dios, la vida, el universo, no sé quién, pero sí, todo pasa por algo. Lo único malo son las casas. La preocupación de Llobet es la de todos en la isla con relación a las casas entregadas en el marco del plan de reconstrucción por las afectaciones en el archipiélago. Les construyeron con una capacidad mucho más inferior a la que ya tenían antes y pues se rebosa, salen los malos olores, no tiene mucha capacidad, ya está lleno y se construyó en el 2022. ¿Y tienen que pagar para limpiarlo cuando se rebosa? Hay que pagar para limpiar cuando se rebosa el pozo séptico. Te quiero mostrar porque la casa ya me está dejando para afuera. Mire que comenzamos por la parte de aquí del frente. Sí. Mire que ya se está cayendo la terraza. Mire cómo está. Mire esta parte ya se está cayendo. O sea, todo eso sostiene sí, todo la esto, parte del techo de la casa. Este es el poste y ya el poste ya se pudrió. Mire todo esto. Mire hacia acá. ¿Desde cuándo se comenzó a deteriorar la casa? Eso no tenía ni 6 meses. Toda esta parte blanca se pudrió. Todo está pudrido. Llegamos también a la estación de bomberos de Providencia y Santa Catalina, una de las 3 obras de la reconstrucción que rechazó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo debido a las fallas técnicas que registran. El comandante de la estación dice que están en riesgo. La estación de bomberos, primero que todo, utilizaron materiales que no eran los convenientes, sobre todo para un edificio de estos de un grupo de bomberos que siempre permanecen aquí, servicio 24 horas. La estación está mal, las puertas, los baños, nada de eso sirve, o sea, estamos viviendo prácticamente en la calle también. Este es un gabinete contra incendio, o sea, nosotros podemos utilizar esto y podemos cargar un camión si lo necesitamos, pero esto es alta presión. Y mire cómo en algunas partes colocaron tubería PVC, eso lo vuela ahí mismo. Eso es una imprecisión terrible. Josefina Huffington lideró el proceso legal amparado por la Corte Constitucional, que consideró vulnerados derechos fundamentales como el de la vivienda digna. Esto afirma de las casas entregadas. Trajeron una madera que no era apto para Providencia. Las casas ya se están pudriendo. Cuando calienta el sol, allá adentro se sienten que se están asando. Segundo, cuando comienza a llover, filtra el agua. Pero, ¿en qué va el cumplimiento de la sentencia T-333 de 2022 de la Corte, que ordenó soluciones inmediatas a todas las entidades vinculadas en el proceso de reconstrucción? Dialogamos durante casi 2 años con 17 sectores del Estado, 150 entidades, llegando a un total de 386 acuerdos protocolizados. Que la columna vertebral de esos acuerdos es el que hicimos con la unidad de gestión de riesgos con el tema de las casas. Las casas no se han intervenido aún. No tenemos refugios, es decir, si hoy pasa un huracán, la gente no está segura en su casa y no tiene tampoco un lugar seguro donde ir porque no tenemos refugio. Los acuerdos obtenidos durante el proceso de consulta entran a formar parte del nuevo PAE. Ese PAE tiene un proceso, tiene que ser aprobado y yo espero que antes de que termine este gobierno se apruebe el nuevo PAE. Entre los otros cumplimientos post-IOTA está la recolección de los escombros que se adelantó desde este año. ¿Dónde estamos y qué es todo esto que estamos viendo aquí? Bueno, estamos en la barcaza
dispuesta por la Unidad para la Extracción de los Residuos. Esto es un muelle temporal que hemos instalado y aquí tenemos los residuos derivados del huracán Iota que estaban almacenados en 4 puntos de acopio dispuestos para ello. ¿Cuánto residuo hay en este punto y cuánto queda, cuánto se ha sacado y cuánto queda por sacar de la isla? Las metas físicas iniciales de este proceso eran 50.000 metros cúbicos para extraer. En este momento hemos extraído alrededor, contando con los que están aquí, el 60% del material que estaba almacenado en la isla y alrededor de la isla. En medio de las expectativas de los isleños por los incumplimientos en intervención, dicen les queda apegarse a su fe y a la fuerza ancestral del pueblo raizal. Porque eso es lo que caracteriza al raizal. Esa resiliencia, esa resistencia y esa creencia en Dios. Esa es la base que heredamos de nuestros ancestros. Entre tanto, la idea de sobrevivir entre las estimaciones de nuevos episodios de huracanes de alta intensidad mantiene a los isleños en alerta, vulnerados y vulnerables. A propósito de estas edificaciones que son esenciales en una situación de emergencia que no recibió la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo precisamente por las fallas que están registrando, miren, les precisamos, se trata de la estación de policía, la estación de bomberos y la Capitanía de Puerto. A propósito también, la Procuraduría General de la Nación abrió 2 investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos y tiene relación precisamente con estas edificaciones, con esta infraestructura. A esta hora vamos a hablar también con casi que, podría decirlo, otro protagonista ante una situación de emergencia. Estoy hablando de la Armada Nacional. Quiero saludar a esta hora al contraalmirante Alfonso Córdoba García, quien es el comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, a quien le damos la bienvenida a Noticias Caracol. Para 2 cosas. Uno, un poco recordar lo que pasó, pero también hablar de esas capacidades que tiene hoy la Armada para responder a una situación de emergencia como un huracán Iota categoría 5. Bueno, Alejandra, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para todos los televidentes de Noticias Caracol, de parte de nuestro comandante, el señor almirante Juan Ricardo Rosa Obregón, y de los más de 30.000 hombres y mujeres que hacemos parte de esta institución, la Armada Nacional, que 24/7 protegemos el azul de la bandera. En este momento, ¿cuáles son las capacidades de la Armada para poder responder a una situación de esas? Bueno, las capacidades de la Armada Nacional aquí en el archipiélago y a lo largo y ancho de todo este gran Caribe colombiano son unidades navales, las cuales podemos emplear en esa capacidad dual, que obviamente tienen su apresto operacional para efectuar sus misiones navales, misiones militares, pero también pueden hacer empleo y usadas para todas aquellas operaciones que llamamos nosotros de asistencia humanitaria, como en efecto sucedió en el caso del huracán Iota. Mire, todas estas, almirante y televidentes, todas estas situaciones con el huracán Iota, el ETA que había pasado precisamente días antes y otros más, lleva precisamente a las autoridades locales también y a nivel nacional a prepararse precisamente por el riesgo que representa la ubicación geográfica del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre cómo se están preparando, cómo han permitido también fortalecer la capacidad de respuesta. Nos habla hasta ahora nuestra corresponsal Tusi Bui de San Andrés. A mis espaldas está la estación de bomberos de San Andrés, donde a esta hora, el 15 de noviembre de 2020, más de 30 bomberos estaban acuartelados esperando atender emergencias derivadas de las fuertes lluvias que al transcurrir las horas se convirtieron en un huracán categoría 3 en San Andrés y 5 en Providencia. La temporada de ciclones tropicales en el archipiélago inicia formalmente desde el 1 de junio y termina el 31 de noviembre. Cada año se repasan los protocolos, refuerzan albergues y se capacita a la comunidad para atender posibles emergencias. En 2020, el huracán ETA del 2 de noviembre sirvió como antesala para lo que traería Iota durante la madrugada del 16 del mismo mes. Se hace un trabajo grande sobre el departamento en el tema de prevención, lo que fue limpieza de recolección de aguas, lluvias, todo el sistema en San Andrés que recoge aguas lluvias. Las lluvias torrenciales habían sido
habilitadas, habíamos arreglado las bombas subterráneas con que cuenta el departamento, que son 7. San Andrés es el único departamento en Colombia que cuenta con subestaciones de bombeos. Son subestaciones fijas, ancladas a un sistema de recolección. En la tarde de ese domingo 15 de noviembre se activó la sala de crisis, según relatan los bomberos. El impacto sobre Providencia se vuelve mucho más fuerte a partir de 6:30 de la tarde. A las 9 de la noche yo tengo contacto con Bomberos Providencia y me dicen que estaban perdiendo el techado de la estación de bomberos. A partir de ahí que ellos pierden el techo, ya Providencia está en caos. Mientras la naturaleza demostraba su fuerza en Providencia, San Andrés también pedía ayuda. Bomberos como Joseph Martínez tuvieron que dejar a sus familias para seguir su vocación de servicio. Y hubo una ola que sobrepasó el camión. Atrás mío tenía un camión y se vio la dimensión de la ola al golpear con las rocas. Y en esa misma ola se vio una roca de tamaño, había como 2 metros de la roca, que lo trajo desde el fondo del mar y lo puso en mitad de la calle. Por encima de todo lo que dejó esta emergencia, San Andrés pudo aprender del llamado de la naturaleza. Mayor preparación, mayor compromiso con comunidad, mayor disciplina, los gobiernos comprometidos. Entonces, cuando las islas reciben cualquier comunicado o amenaza de posible impacto de ciclones tropicales, lo tomamos con la mayor seriedad. Desde el 2024, uno de los planes dentro de la estrategia de respuesta se centra en capacitaciones a juntas de acción comunal. Primeros auxilios, protocolos de evacuación y atención oportuna son los ejes del trabajo articulado. Luego de este fenómeno en San Andrés se habla mucho más sobre resiliencia climática y sobre la necesidad de llevar a la comunidad a un estado más profundo de preparación. Esa es toda la información que reportamos. Tusi Corpus, Noticias Caracol, San Andrés. 2 de la tarde, 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Cúcuta fue capturado Josué Sevilla Arteaga, alias Flipper, señalado como cabecilla financiero del Tren de Aragua. Desde Colombia seguía ordenando secuestros, extorsiones y homicidios en varios países. En una operación de alta precisión, coordinado por el Gaula de la Policía y la Fiscalía, fue ubicado y notificado con circular roja de Interpol Josué Sevilla Arteaga, conocido como alias Flipper. Financiamiento al terrorismo, tráfico de armas. Uno de los hombres más buscados y señalado como segundo cabecilla del Tren de Aragua. Fue una operación basada en seguimientos a sus movimientos en Cúcuta y también con la revisión de cámaras de seguridad y verificación de mensajes desde donde se movía por el país, mientras continuaba coordinando actividades criminales en Venezuela, secuestros, extorsiones y homicidios. Las autoridades también revelan interceptaciones telefónicas que muestran el accionar de alias Flipper. Todos los negocios me cierran ahorita, tienen 5 minutos y el que no me cierre, ¿saben cómo es la película, no? Bueno, 5 minutos para que me cierre. Toda la gente que está fuera de la calle se metan para adentro. Oculto bajo la fachada de comerciante, observen este organigrama, es señalado como cabecilla financiero y segundo hombre de importancia en el Tren de Aragua. Además se conoce como la mano derecha de alias Niño Guerrero. Requerido por los delitos de terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir, evidenciando la peligrosidad y alcance de su actividad criminal. Según las investigaciones, Flipper habría acompañado la huida de Niño Guerrero en 2023, desplazándose por varios países de Sudamérica hasta ingresar a Colombia a inicios del año pasado, 2024. Desde Colombia continuaba coordinando secuestros, extorsiones y homicidios en territorio venezolano, extendiendo sus tentáculos criminales a países como Perú, Ecuador, Chile, México y Estados Unidos. Su rol en el Tren de Aragua estaba enfocado a dirigir cobros extorsivos. De manera simultánea, en Medellín se realizó un allanamiento en el inmueble donde reside su pareja sentimental. Fueron incautados teléfonos y documentos claves para el avance de la investigación.
seguimos hablando de la tragedia en Armero porque, aunque parezca increíble, el mismo Estado reubicó hace más de 20 años a un grupo de desplazados por la violencia a un sector que fue afectado por la avalancha de 1985. Estas familias habitan una zona de riesgo, sufren por agua potable y permanecen con la incertidumbre de una amenaza volcánica que sigue latente. El paisaje verde y follaje exuberante que muestra el dron era en 1985 parte del playón que dejó la avalancha de Armero. En el lugar se ve un pequeño enclave de viviendas ubicadas a 5 minutos del antiguo Armero, hoy Camposanto. ¿Pero qué hacen allí esas construcciones? Esta es su historia. Esta es una de las 12 viviendas de la vereda Los Cámbulos. Llegaron a este lugar hace más de 20 años, desplazados por la violencia armada en otras regiones del país. Pero ojo, no son invasores de tierras, llegaron porque el Estado los trajo a este lugar. Por eso la comunidad no entiende por qué, si lo que buscaban era resarcir sus derechos y proteger sus vidas, fueron a parar en este sitio donde estoy parado, pues es considerado una zona de riesgo, pues justamente por aquí pasó la avalancha que en 1985 arrasó con la población de Armero. A Nemesia Vega, como a miles de desplazados en Colombia, le tocó reinventarse su vida lejos de su tierra, en su caso, las sabanas del Cesar. Difícil, totalmente difícil, tanto que uno no sabe qué hacer, demasiado. Nosotros cuando llegamos a esto era, digamos, una hacienda o finca, porque esto la repartieron en parcelitas, pero antes era grande. No había nada, solo rastrojo, y nosotros veníamos así, con la ropa que nos han regalado en Bogotá, porque en el Cesar lo habíamos perdido todo. A finales de los 80, el país vivía en convulsión y el conflicto armado provocaba un inmenso desplazamiento de campesinos que huían de la guerra. Entre ellos, 12 familias que el antiguo Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, reubicó en este lugar. Cuando llegamos sin saber. Entonces la gente empezó a contar que por acá pasó la avalancha, que bueno, toda la tragedia que pasó, que la gente le cuenta a uno y a uno pues le da como escalofrío. Lo dejaron todo por salvarse y alejarse de la guerra y pensaron que su experiencia en el campo sería suficiente para empezar de nuevo, pero los dejaron en una tierra sin agua. Estamos preocupados porque los niños no tienen muchas veces agua para tomar. A veces nos ha tocado abastecernos del agua del canal de riego para arroz, muchas veces nos ha tocado. Y ahorita pues el llamado para el gobierno y para la entidad actual que está ahorita, que es que nos ayude en el tema del agua. Hoy ya no los persiguen los violentos, están condenados por el olvido y la amenaza constante de un volcán que en su historia ha demostrado 3 veces que sus lodos ardientes llegan al valle donde están ubicados. Nos desplazaron y aquí estamos. Y yo creo que a futuro vamos a ser otra vez desplazados, pero ya no por el conflicto armado ni por la violencia, sino por las cosas naturales. De la naturaleza, porque la naturaleza ni siquiera es más peligrosa todavía que las armas, porque eso no se desafía. Luchan porque se volvieron invisibles para las autoridades locales, que los considera una papa caliente que les dejó el Estado, y a regañadientas le prestan ayuda, pero siempre con la idea de que no pueden estar allí. Es difícil. ¿Por qué? Porque vamos a la administración, a esta que tenemos y a las pasadas que hemos tenido. Ellos dicen que esa problemática no es de ellos, que es del Estado, porque ya que el Estado fue que nos trajo acá, es la que debería solucionarnos ese tema a nosotros. Y así llevan más de 20 años, como siempre, sobreviviendo. El futuro aquí es difícil, o sea, yo no le veo. Y la incertidumbre es muy grande. Y cuando, ahorita estamos hablando tranquilo, pero cuando eso está en amenaza ese volcán, a uno le da mucho miedo, demasiado miedo. Yolanda Castro, sobreviviente de la tragedia, no quiere que se repita la historia, que nadie vuelva a habitar esta tierra, ni víctimas de la violencia, ni víctimas de la avalancha. Pero yo les suplico, no vuelvan a vivir Armero. Esto sucede, deja pasar muchos años y vuelve y sucede y vuelve y sucede. Y cada vez que sucede, esa zona queda arrasada.
¿Por qué regresar a un sitio donde sabemos que con los años vuelve a suceder? El volcán Nevado del Ruiz tiene 3 erupciones registradas en los libros de historia: 1595, 1845 y 1985. En los 3 eventos, sus lodos volcánicos bajaron por el río Lagunilla hasta este lugar, destruyendo todo a su paso. Para el experto en desastres naturales, Gustavo Wilches Chaus, es inconcebible la pérdida de la memoria oficial. Como usted sabe, ya asentamientos humanos habían sido destruidos 2 veces antes en el mismo sitio donde por tercera vez construyeron Armero. Y se acordará que después de la avalancha había quien decía que había que volver a construir allí, que simplemente se hacía un muro para que no volviera a suceder. Afortunadamente eso se detuvo. Y lo importante es que no se pierda la memoria, porque caemos en lo que también conversábamos ahora, la burundanga institucional. Han borrado absolutamente todo y esa para mí es la burundanga institucional, que es una causa de vulnerabilidad muy grande. Entre tanto, Nemesia no descarta la reubicación, pero en un lugar seguro y digno. Si no da la reubicación, que uno la aceptaría porque gloria a Dios, tendría que ser unas condiciones buenas, que uno se sienta cómodo. No es que uno esté exigiendo y no que en realidad, o sea, para irme a seguir sufriendo, pues me quedo acá. Ellos echaron raíces en esta tierra que no los quiere, y en esta tierra nació ya toda una generación. La vida que querían iniciar hace más de 20 años se sigue escribiendo, porque aquí tampoco están seguros y saben que su peregrinar aún no termina. A las 2 de la tarde, 20 minutos, iniciamos con las noticias internacionales. En México, alrededor de 120 personas resultaron heridas en medio de las protestas antigubernamentales convocadas por un movimiento juvenil. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las manifestaciones fueron impulsadas por sus adversarios. Fuerzas antidisturbios y manifestantes se enfrentaron en la Plaza de la Constitución, en pleno corazón de la capital mexicana. Incluso, algunos se tomaron de los brazos para evitar ser apartados por las autoridades. Las protestas exigieron mano dura contra el aumento del crimen. Este es uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido, el narcogobierno vendido que en vez de defender al pueblo quiere defender a los corruptos y al narco. La concentración fue convocada por los Gen Z, el mismo movimiento juvenil que se ha replicado en distintas partes del mundo y que estuvo involucrado en golpes de Estado en países como Nepal y Madagascar. Los protestantes también tuvieron un espacio para condenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Lo que le pasó, para mí, esto es una evidencia viva de que la gente despertó, de que no podemos estar en manos de un país donde gobierna la delincuencia. Ya no más, yo creo que esto ya es el límite. La consultora Integralia reportó que tan solo entre enero y junio del 2025 se registraron 253 hechos de violencia política en México. Entre ellos, 112 asesinatos, 17 secuestros y 74 amenazas. El mismo informe asegura que el incremento es consecuencia de la captura de instituciones gubernamentales por parte de miembros de organizaciones criminales, siendo los estados de Guerrero, Oaxaca y Morelos los que más casos registran. Por su parte, Sheinbaum aseguró que las marchas fueron financiadas por políticos de derecha que se oponen a su gobierno y que las convocatorias fueron fomentadas por bots de internet. Decimos no a la violencia. Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica. La presidenta Sheinbaum mantiene un nivel de aprobación del 70% durante su primer año de gobierno, aunque en los últimos meses se han presentado manifestaciones en todo el país en su contra. De otro lado, la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, envió un nuevo mensaje a los militares venezolanos. Les pidió no seguir las órdenes del régimen. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que se crearon 260.000 grupos de civiles que tienen la misión de defender el territorio en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Además, el líder chavista ordenó una movilización militar en 6 regiones del norte del país debido a la reanudación de los ejercicios navales estadounidenses en la isla de Trinidad y Tobago.
Y la semana nos deja impresionantes imágenes en el mundo. Empezamos en China, donde un vehículo destruyó parte de las escaleras más largas del mundo, que tienen 999 escalones. Durante una grabación que buscaba demostrar la potencia de un todoterreno, este no alcanzó su propósito y derribó las barandillas, un hecho que no tardó en viralizarse. Y en el estado de Ceará, Brasil, inauguraron la estatua de la Virgen de Fátima, que con 54 metros de altura supera al imponente Cristo Redentor. Miles de personas se unieron en torno a la fe para presenciar este momento. El gobernador señaló que la imagen simboliza protección, esperanza y consuelo. Y en Chiclayo, Perú, se inauguró otra estatua del Papa León XIV. En esa ciudad, recordemos, el pontífice ejerció como obispo durante casi 10 años. En medio de cánticos y fuegos artificiales, decenas de personas se congregaron en torno a esta figura. Y en Japón, un volcán de la principal isla occidental entró en erupción. En video quedó captada la densa columna de humo y cenizas que alcanzaron hasta, miren esto, los 4 kilómetros. El fenómeno obligó a cancelar varios vuelos. A las 2 de la tarde, 25 minutos, regresamos al panorama nacional, porque en Medellín conocimos la historia de una madre y su hijo que son todo un ejemplo de superación. Nada les queda grande y conquistar el mundo de la comida, que se ha convertido en uno de sus más grandes sueños, mucho menos. Cuando uno llega al negocio de las mini papas de Alba, se encuentra con dos gigantes. Se trata de esta mujer y su hijo, que se dedican a la venta de los fritos y no se limitan por medir 1 metro. He sido muy bendecida por Dios con el negocio y con mi ayudante. ¿Qué dice la gente cuando los ve a ustedes, tremendos emprendedores? Sí, ha sido un apoyo espectacular, ha sido la gente nos ha apoyado demasiado. Una mujer muy camelladora, muy hecha para adelante. A ellos nada les queda grande, y si eso pasa, pues se empinan y lo logran. Llevan 1 año vendiendo papas y otros fritos, y eso les ha alcanzado para cumplir sueños. Yo siento que en la vida lo único que uno debe de tener es ganas de trabajar. O sea, eso siempre es la que yo me he llevado. En el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín, la gente se queda boquiabierta cuando los ve. Son dos emprendedores que quieren llegar muy alto. Nosotros tenemos acondroplasia. Esa fue pues algo que nací de nacimiento. La familia mía pues es toda totalmente de estatura normal, grande. Aunque la vida no se las ha puesto fácil, desde su medida, ellos todo lo ven como aprendizaje. No, hace muchos días los veníamos siguiendo por redes, queríamos probar el producto, nos parece muy bacano como la forma tan particular de ellos llegar a la gente, como ese entusiasmo. Son un ejemplo de superación, la verdad que demuestran que no hay límites para salir adelante, no importa el tamaño, nada. ¿Y qué tal el chicharrón, las papas? Muy rico todo está muy rico. ¿Son muy amables? Sí, son muy formales y muy lindos. Van a seguir creciendo y eso lo tienen claro. Aunque trabajan en un carrito de comida rápida, la idea es tener un gran negocio y poder ayudar a personas con su misma condición. No hay límites para alcanzar los sueños. Y este fin de semana el Atlántico está de celebración con varios festivales en algunos municipios del departamento. Luis Romero está en Puerto Colombia con el Festival Mar y Sazón. Luis, cuéntenos, ¿qué recomendaciones hay para estas fiestas? Buenas tardes. Buenas tardes. La recomendación es una sola: a disfrutar del Atlántico en este puente festivo, porque tiene una gran programación. Festival de la Butifarra en Soledad, Festival de Vallenato, el Cóndor Legendario en Juan de Acosta, Festival de la Cocina Afro Sabor Bajero en Barranquilla, y aquí en el municipio de Puerto Colombia, Festival Mar y Sazón, para disfrutar de los frutos del mar. Por eso a esta hora están llegando los locales, pero también los turistas, a disfrutar no solo de la gastronomía, sino también de las presentaciones culturales. Y hablando de turistas, la plataforma mundial de turismo Booking ha escogido a Barranquilla, única ciudad de Colombia, en su famoso Top 10 de los destinos a visitar en el próximo 2026. Según la plataforma turística global, los viajeros de hoy buscan experiencias más auténticas y conectadas con la identidad local. Eso es Barranquilla,
una fiesta de cultura ancestral que acerca al turista a su carnaval, pero también a disfrutar de su naturaleza y gastronomía. Es súper merecido. La ciudad está muy organizada, está proyectada hacia el futuro, tiene muchos sitios públicos para compartir, para ver el paisaje, para aprovechar el río, para aprovechar el mar. La verdad, es un súper sitio para visitar. La verdad es que sí, yo creo que tal vez sí regresaría para conocer más. Digo, ahorita porque ya tenemos poco tiempo. El Gran Malecón del Río, la playa de Puerto Mocho o el ecoparque Ciénaga de Mallorquín son algunos de los lugares que se ofrecen para desconectarse y disfrutar. Va a permitir que en esta ciudad lleguen 300, 400 mil visitantes al año, nuevos que no llegaban. El top 10 de los destinos tendencia de Booking para el 2026 es una razón más para visitar a la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla. 2:55 p.m. Y seguimos hablando de la campaña de paz electoral liderada por la Procuraduría, un programa cuyo objetivo es desde ya garantizar que en el 2026 se realicen elecciones libres, seguras y transparentes. Paz electoral. Las elecciones de 2026 se realizarán en las fechas establecidas por la Constitución y la ley. La Procuraduría General de la Nación vigilará y acompañará el desarrollo de los comicios. El Procurador General de la Nación, Gregorio Lejach, afirmó que en las elecciones del 2026 está en juego la democracia, las instituciones y la libertad. Al lanzar su programa Paz Electoral, el funcionario dijo que en esta meta también están la Contraloría, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo. La paz electoral es una línea de trabajo estratégico de la Procuraduría para defender las elecciones y en esa medida garantizar que nuestra democracia siga intacta, que haya elecciones en las fechas que están convocadas, que la gente participe libremente y que se respeten los resultados finales. Para el procurador, en esa misión de paz electoral, las garantías de la fuerza pública en cada rincón del país son fundamentales. Es que si no hay libertad, que es el principio básico de la Constitución nuestra, se nos derrumba todo, se nos acaba la democracia, se vienen las instituciones al suelo, no sabemos qué futuro nos espere. Entonces, la defensa de la democracia no se hace cuando el día de votación, se tiene que hacer desde antes, preparando todo, previendo contingencias, anticipándose a los daños que quieran hacer, tratando de controlar muchos sitios en Colombia que hay problemas de orden público, que están tomados por grupos armados, organizados, delincuenciales y criminales. Todo eso desde ahora lo estamos mirando. El Lejach afirmó que su despacho está haciendo un seguimiento a la protección de todos los candidatos. Es proteger su vida y también su integridad. Venimos vigilando que el Ejecutivo haga esa tarea y lo hace a través del Plan Democracia. Nosotros no tenemos la competencia para hacer las cosas, pero sí vigilamos que el competente lo haga. En este caso, Gobierno Nacional, ahí está la UNP y todos los mecanismos de seguridad. Y acompañamos para que se haga bien y se haga a tiempo. El procurador le pide a los colombianos unirnos como país, votar y elegir. No sigamos enfrentándonos entre quienes son de derecha y quienes son de izquierda, sino quienes quieren ir adelante y quienes se quedaron atrás. Según la Procuraduría y la Registraduría, hoy están garantizadas más de 125.000 mesas de votación en 14.000 puntos de la geografía nacional. Y para el cierre, hay una buena noticia para la Amazonía. El municipio de Barrancominas fue declarado libre de minas antipersonal luego de meses de trabajo de un grupo comprometido con el bienestar de la comunidad. Además, niños y adultos, además de jóvenes, fueron capacitados para identificar ese tipo de artefactos y esquivar el peligro en su diario vivir. En lo más profundo de la Amazonía colombiana, en los pulmones de la selva, se vuelve a respirar la calma. Aquí desapareció el peligro de las minas antipersonal. En el municipio de Barrancominas, estos explosivos ya no amenazarán la vida de ningún niño, campesino o cualquier habitante de la zona. Decenas de personas desafiaron las difíciles condiciones del terreno y llegaron hasta donde parecía imposible. Con palas y picas desenterraron los vehículos y siguieron adelante. Esta misma comunidad y estas mismas autoridades de la población que nos han permitido realizar el desminado humanitario y entregar libre de sospecha este hermoso municipio, que es un municipio, aunque muy apartado, con una gran identidad y un gran arraigo. Esta tarea empezó desde principios de 2024 y hoy es más que un deber cumplido. El grupo de desminado humanitario junto con el ejército logró desminar 3.495 metros cuadrados en donde están ubicados resguardos indígenas, colegios y viviendas.
El resultado va a ser de que este municipio, más allá de tener la certificación, que vamos a poder hacer algunos proyectos donde vamos a tener que intervenir. Un ejemplo, la vía, que fue en su momento un corredor estratégico, en este momento va a ser libre de pronto algunos artefactos que en su momento fueron abandonados por la antigua grupo al margen de la ley. Solo este año se han registrado 25 casos relacionados con minas antipersonal en Barrancominas, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por eso este grupo llegó varias veces a esta zona por aire y en lancha para llevar algo de tranquilidad. En este territorio afectado por la violencia, muchos niños sentados en las bancas de una iglesia aprenden a esquivar el peligro. No reciben una clase como cualquier otra, se entrenan para saber identificar una mina antipersonal. Más de 3.500 personas de esta región ya saben actuar frente a una situación de riesgo. Y con esta muy buena noticia terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. En el canal Caracol ya viene la red. Recuerden, somos Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde.